Hola amigos, ¿qué tal están? Un placer saludarles en esta oportunidad. Mi nombre es Robinson Plaza, para aquellos que no me conocen. Soy un joven cristiano que mientras espera el regreso de Cristo, quiere compartir contigo parte de su vida. Así que suscríbete y viajemos juntos al cielo. El día de hoy, como pueden ver en el título, voy a ir a hacer mercado. Estoy viviendo solo por unos meses y quiero mostrarles cómo se hace mercado aquí en Venezuela. Me dieron unos consejos que comprar en diferentes lugares viendo los precios para no gastar tanto o tratar de ahorrar un poco. Yo soy fan de comprar en un solo lugar. O sea, si puedo conseguir todo en un solo lugar sería chévere. Pero el detalle es que sí gastarías mucho dinero. Y mucho dinero es lo que no hay. Vamos a ver qué podemos comprar para la semana. Creo que puedo gastar 10 o un poquito más. Vamos a llevarnos $20 para ver qué se puede comprar. Tratando de no gastar los $20, ¿sí? Porque hay que ahorrar. Pero vamos a tratar de comprar algo chévere, ¿sí? Bien, vamos a ir a dos sitios cercanos por acá, porque ya me dio flojera ir a otro lugar más lejos, donde pueda averiguar precios más económicos. Voy a ir a dos lugares, uno se llama La Carreta y otro es una frutería donde venden verduras y todo eso, pero no recuerdo el nombre. Comparo esos dos precios y les voy contando, ¿sí? Acompáñenme. Papas creo que hay que comprar. Están los precios en dólares de una vez. Vamos a grabar los precios para que no se me olviden también. Al final le voy a comprar todo aquí mismo en La Carreta. Creo que los precios también. Esperando que me den medio kilo de queso para esto y ya. Sí, va, no importa. ¿Ustedes quieren? Yo te digo, como dices, te conviene 3,35. 90, 100 bolívares. Sí, sí. Creo que sí. Este es un frío, pero está bueno. Vale, también, gracias. Voy a elegir tomate, aunque sí creo que estaba como que un poco caro. Pero bueno, no importa. Unos tomates. Unos consejos para elegir tomates, vamos a ver. Ok, acabo de llegar de hacer las compras. Fue lo más rápido del mundo. No fui a comprar ningún precio al final. Me quedé en el Minimarket La Carreta, que es uno que está por acá cerca de donde estoy viviendo. Estoy en San Antonio. Si estuviera en Los Teques, que es verdaderamente mi ciudad, quizás pudiese encontrar lugares más económicos e incluso más cercanos. Pero estoy acá. Hay puntos a favor que voy a mencionar y puntos en contra. Esta es una zona que normalmente los precios son un poco más altos que en Los Teques. Eso hay que tenerlo claro. Quiero decirles que con $20, bueno, 18 con algo gasté, compré esto. Vamos a evaluar, ayúdenme a evaluar si gasté mucho, gasté poco. Vamos a evaluar también cuánto tiempo me puede durar esta compra, teniendo en cuenta que estoy solo en este experimento, o sea, estoy viviendo solo en este experimento de un joven viviendo solo, cuánto puede gastar más o menos. Y teniendo en cuenta también que solo compré lo que se hace para acompañar, pues, rellenar esas cosas. ¿Cómo se llama? Salado. Creo que es salado que le dicen. Entonces vamos a revisar la factura, la compra, y ustedes me van a ayudar a evaluar y me van a dar consejos prácticos para aplicar en mi vida. Para una persona que vive sola, pues dejen ahí en los comentarios esos consejos porque serán importantes no solo para mí, sino para cualquier persona, cualquier joven que quiera empezar a vivir solo y eso, y si vale la pena en Venezuela. Esto fue lo que me quedó de un billete de $20, uno de $1, medio dañadito ahí, y uno de 10 bolívares, con el Simón Bolívar ahí, que está en todos los billetes, que es algo que no me gusta. Deberíamos hablar de eso. Bien, analicemos la compra. Miren, huevos, 15 unidades, eso es medio cartón, ¿cierto? 74,30 bolívares. Aquí están los huevos. Mucha gente cuando va a comprar evalúa si son grandes, si son pequeños. Estos son pequeños, creo que son pequeños, la verdad. Hay unos mucho más grandes, obviamente. Pensé que mientras traía la compra se me había roto un huevo, pero no fue así. Este cartón de medio cartón de huevos cuesta
2 dólares con 15, si no me equivoco, o 74,30 bolívares. Fue el precio en bolívares, el precio en dólares. Vamos ahora con la siguiente, cambur guineo, 45,72. El cambur, el kilo estaba en $1. Obviamente pasó del kilo, porque el dólar está en 30 y algo, 32 bolívares, y costó 45. Pasó del kilo. ¿Son cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cambures. Y me acabo de comer 8 cambures. Espero que por lo menos me dure la semana. Yo soy de esos que compra algo y quiere comérselo todo de uno. Por lo menos las frutas, galletas que me gusta comprar mucho. Por cierto, me compré un paquete, vamos a ver cuánto costó ahorita. Bien, vamos con el cebollín. El cebollín estaba el kilo cuesta 37 bolívares, o $1 y pico. Y me costó 5 bolívares el cebollín. Esta cantidad, 5 bolívares el cebollín, que son aproximadamente, si un dólar está en 30, papás, 0,40 centavos, no sé, menos, 20 centavos de dólar, puede ser. Vamos con la siguiente, plátano. Compré plátano también, el plátano es importante. La vez pasada compré 3 plátanos y me duraron una semana, ahí rindiendo y tal. Eran pequeños, esos plátanos eran pequeños. Miren el tamaño de estos plátanos. Miren este plátano, es grande, mide 1/4 y 5 dedos, 1/4 y 5 dedos mide este plátano. Lo compré verde, verde, compré 2 verdes para que me durara un poco más. Vamos a ver cuánto me dura, una semana otra vez o más. Aquí está el otro plátano. Venga, vamos con lo siguiente, zanahoria. Zanahoria cuesta el kilo 26 bolívares, que son aproximadamente como 0,90, 0,80 por ahí, de dólar, centavos de dólar. Están las zanahorias, vamos las zanahorias. Aquí están las zanahorias, fueron 3 zanahorias, miren, por ese precio, ¿qué les parece? Gasté en las zanahorias 11 bolívares. 11 bolívares. Siguiente en la lista es papa. Justamente las papas. Las papas son importantes. Yo creo que no podríamos vivir sin las papas. Las papas son lo máximo. Aquí dice que las papas costaba el kilo en 53 bolívares, que era $1,67, si no. Y compré casi un kilo, que fue en total 46 bolívares, que fue $1 y medio prácticamente, $1 y un poquito más, $1 y medio creo. Bien, lo siguiente en la lista es el aguacate, justamente el aguacate, el sabroso aguacate, palta, como le digan por allá de donde eres, como la mayoría son de aquí de Venezuela, este es aguacate. El kilo estaba en 34 bolívares, en $1 y algo, y este fue medio kilo, costó 19 bolívares con 21, 19,21, un aguacate, que me puede durar varios días, la verdad. Lo siguiente en la lista es guayaba para hacer jugos. Vamos a ver si la licuadora funciona, me ayuda. 4 guayabas, la guayaba estaba en 0,84 el kilo. Y compré un poquito más de medio kilo, 645 gramos, y me salió en 17 bolívares, o sea $1, medio dólar, un poquito más de medio dólar. Vamos con lo siguiente, tomate, cebolla blanca. La cebolla a mí me rinde demasiado, no la uso mucho. Quizás cuando hago una ensalada quizás sí use bastante. Debí haber comprado más, solo compré dos cebollitas. Debí haber comprado más porque también está incluso más barata que el tomate. El kilo estaba en 40,64 bolívares, que es $1 y algo, $1 y 10, $1 y 20, algo así. Compré, aquí dice 0,19, que fue un total de 7 bolívares. 7 bolívares las 2 cebollas. Debí haber comprado más, es cierto, debí haber comprado más. Pero ahí vamos aprendiendo. Ustedes me van dando consejos, yo los voy anotando. Eso es todo, o sea, sencillito. Tomate perita, le dicen a este tomate perita, el tomate normal que más vemos en Venezuela. El kilo estaba en 71,13 bolívares, que eran $2, $2 estaba el kilo, $2 con 20 si no me equivoco. Y nada más esto, que era medio kilo, me salió obviamente en $1 y pico, 34,14 bolívares. La siguiente en la lista es el calabacín. Calabacín no me gustó mucho, pero es importante comerlo. Compré uno solo, porque también rinde, o sea, rinde mucho. Estaba 36
bolívares o $1 y alguito el kilo. Compré uno solo que fue el peso total 0,38 gramos, que fue un total de 13 bolívares. 13 bolívares este calabacín, un calabacín. El calabacín tiene que estar pendiente, igual que la berenjena, que ya la vamos a mostrar, que no tenga huequitos, porque si tiene huequitos tiene gusanos, y si tiene gusanos pues es asqueroso, no puedes comerlo. Yo espero que la berenjena no tenga huequitos, no le vi ninguno, pero bueno, vamos a ver. La berenjena pesa, una sola berenjena pesa 265 gramos, el kilo cuesta 27 bolívares y en total fueron 7 bolívares los que gasté, 20 centavos, algo así. Ají dulce, aunque ya tenía, ahí me queda ají dulce, picadito, compré un poquito más, nunca está de más el ají dulce, 0,08 pesó y el kilo estaba en $1.50 prácticamente, y en total gasté 4 bolívares por 1, 2, 3, 4, como 5 ají. El ajo, vamos con el ajo criollo, esta cabecita de ajo, como le decimos acá, el kilo estaba en 285 bolívares. Alto el precio del ajo aquí en Venezuela. Y estos 0,03 gramos de ajo costaron 8 bolívares con 57. El ajo cuesta 285 bolívares, son como $6. No, sí, como $6, 5 o $6. Bien, también compré milanesa de pollo. Porque mira, ¿ves? Milanesa de pollo porque, bueno, me gusta, sin huesos, sin nada, es más sencillo de hacer. Creo que es lo más sencillo que puedo haber comprado. Y esto para acompañar, pues, y variar las comidas. Aunque puedo vivir tranquilamente sin comer carne, sin comer pollo. Lo creí importante, siguiendo los consejos de una amiga. Y bueno, aquí estamos, comprando milanesa de pollo. El kilo estaba en $5 y algo. Yo compré medio kilo, 525 gramos exactamente. Y me salió en $2,65. En bolívares era 84 bolívares. 84 bolívares, medio kilo de milanesa de pollo. ¿Qué les parece el precio? Yo creo que estaba bien, la verdad. Y también compré medio kilo de queso, que en realidad fueron 600 gramos. 600 gramos, sí. 660 gramos. La chica me pregunta que si estaba bien. Y yo, bueno, sí. Pero no, quería mis 500 gramos. Cuando uno va a comprar queso, 500 gramos. No, mentira. Huele rico. También es para que rinda la cosa acá, la compra. Por eso gasté más que la semana antepasada, que gasté $10 nada más. Aquí gasté casi 20, esperando que esto pueda rendir por lo menos 2 semanas y olvidarme de hacer compras por un ratico. El queso costó 106 bolívares o un total de $3,35. Y siempre que voy de compra, siempre me gusta comprar galletas. Soy fan de las galletas. Si tú algún día me quieres hacer algún regalo, regálame galletas. María, Charmy, Manitop, cualquier galleta, de verdad me encantan las galletas. Me harías muy feliz si me regalas una galleta. Bien, y compré esta de naranja que es sabrosísima. Espero también que me pueda rendir por lo menos una diaria. Voy a tratar de comer una galleta diaria para que me rinda más, pues. Igual que así el precio costó 34 bolívares, $1 y algo. No está mal. En estos días compré un paquete de galleta María y me lo comí todo en un mismo día. Eso no se hace. No hagan eso. Y bien, mi gente, así fue como hice el mercado el día de hoy. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué consejos me pueden dar? Voy a picar todo lo que es aliño y esas cosas, tenerlo guardado en un potecito, un topper, para así aprovechar el tiempo al máximo. Díganme qué puedo preparar con esta comida. No compré harina, no compré arroz, no compré pasta, que eso también incrementaría quizás el valor del precio de hacer mercado viviendo solo. No compré eso porque ya lo tengo, gracias a Dios, no me hizo falta comprarlo. Pero coméntenme qué les parece estos precios. Ok, quisiera añadir algo importante, y es que el sueldo mínimo en Venezuela es aproximadamente $70. Es decir, si esta compra me dura a mí una semana o 2 semanas, gastaría mensualmente aproximadamente $40. Y esto sin incluir los artículos de limpieza personal, el jabón para lavar la ropa y también la harina, arroz, pasta, que ya lo habíamos mencionado antes. Entonces, ¿se gastaría un poco más de los $70? Creo que sí. Y además también el servicio de internet, luz y agua, que también se paga acá en este lugar. Entonces, ¿cómo hace una persona que tiene una familia de 2, 3, 4 personas? Definitivamente Dios sigue ayudando al venezolano y es la única forma o la única respuesta, además de los trabajos extras que se pueden conseguir para conseguir dinero y un poquito más de ingresos. Creo que Dios es la mayor respuesta a esta situación. Creo que Dios aún sigue estando con el venezolano y lo estará mientras nosotros estemos con él. Por mi parte, este video era para hablar sobre cuánto gasta un joven viviendo solo en Venezuela. La verdad,
considero que con un buen trabajo, con un sueldo totalmente distinto, un joven solo en Venezuela puede salir adelante. Pero hay que tomar otras cosas en cuenta, como el alquiler y todo lo demás que hemos mencionado. Así que coméntenme, ¿cuánto crees tú que gastaría un joven viviendo solo en Venezuela en total, incluyendo todo lo que hemos mencionado? Y también recuerda dejar en los comentarios tu opinión sobre cuánto tiempo va a durar esta compra que hice. Sin más nada que decirles, les recuerdo que mi nombre es Robinson Plaza, soy un joven cristiano que, mientras espera el regreso de Cristo, quiere compartir contigo su experiencia de vida. Recuerda compartir este video y suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video.